filisteos. Belcebú era el Satán judeocristiano. Eran amantes de Dios, sí, pero amantes de dioses oscuros y del infierno. Entonces ahí vemos la diferencia. Dios, el Dios que nosotros conocemos, los israelitas seguían a un Dios bueno, a un Dios puro, a un Dios limpio, a un Dios de orden, a un Dios de disciplina, a un Dios de éxito, a un Dios que busca hacer las cosas de manera correcta para salir todos adelante. Más, por el contrario, los filisteos seguían el Dios del mal, el Dios de la perdición, el Dios de hacer las cosas como a la gente le parece algunas veces y no como es debido, sin orden, sin disciplina, sin coherencia. Entonces nos cuenta que Belcebú era el derivado de un dios filisteo, que otro nombre para este era asociado, con el cual era asociado era Baal, que era el dios de los cananitas. Pero hablan que este Baal o este Belcebú era conocido como una linterna de luz. La interpretación que la gente le daba a este dios era como la linterna de luz, la cual les guiaba en el camino. Pero déjenme les cuento de qué forma los guiaba. Primero, tenía este Belcebú 7 minidioses o 7 asistentes, digámoslo así. El primero era Lucifer. Lucifer era encargado de todo lo que es el orgullo. Todo lo que fuera el orgullo tendría que ver con Lucifer. El segundo era Mamnón, que era el dios de la codicia, todo aquel que quiere tener más y abarcar más y ser dueño de todo y de todas las cosas. El tercero, Asmodeus, que era el dios de la lujuria, de la perdición, del sexo exagerado, etc. El cuarto era Leviatán, que es el dios de la envidia. El quinto es Belzebub, que era el dios de la glotonería, el querer comer más, saciarse más, llenarse, satisfacerse su cuerpo, su carne, su estómago. El sexto era Satán, que era el dios de la ira, de la furia, de la rabia, del poder energético, así de querer hacer daño. Y el séptimo era Belfegor, que era el dios de la pereza. Entonces, si nosotros estamos poniendo cuidado a lo que estamos diciendo aquí, viene la pregunta siguiente. ¿Acaso nosotros, ustedes y yo, o alguien que ustedes conozcan, no es manejado de alguna de estas maneras por el orgullo, por la codicia, por la lujuria, por la envidia, por la glotonería, incluso por la furia o por la pereza? Yo creo que es uno de los elementos que más nos atacan a nosotros como seres humanos, especialmente hoy en día. Queremos quedarnos en la cama, haciendo nada, viendo el celular, viendo el internet, viendo el Instagram, viendo el Facebook, viendo estas cosas que nos manipulan de una u otra forma, pero que llevan a nuestra mente, que llevan a nuestro corazón a no querer hacer las cosas, a no querer hacer lo correcto, a no ocuparnos de lo que sí debemos hacer y a dilatar el tiempo en todo lo que hacemos. Una de las características de estos filisteos es que tenían 5 pilares, 5 fuerzas. Un pilar es como un poste, es como un soporte que hace que tengan las estructuras, la fuerza para que no se derriben. El primero de ellos es que ellos declaraban la fe. ¿En qué forma declaraban la fe? Es que ellos buscaban propagar, expandir, hacer que otras personas conocieran y supieran de su fe hacia este Dios. Y lo compartían con otra gente para que sí mismo esta otra gente nueva se hiciera más parte de ellos. O sea, buscaban crecer. Lo siguiente, ¿de qué forma lo hacían crecer? Pues primero, de esa forma, extendiendo la fe. Segundo, tenían un organismo, un ejército bastante fuerte. ¿Y en qué forma esto influye? Pues que si llegaban a su casa y le decían, vea, síganos, sea parte de nuestro grupo, pertenezca a nuestro Dios, que también es bueno y hace todas estas cosas que les acabo de escribir antes. Si la persona llegaba a decir que no, pues ellos tenían tanta fuerza, tenían poder, tenían herramientas, tenían gente, que la gente se veía en la necesidad de caer en ello, porque de otra forma quizás lo matarían, quizás le acabarían las cosas que tuvieran y de esa forma no podría salir adelante. Tercero, siempre buscaban conseguir un botín de guerra, que hoy en día eso se interpretaría como que siempre buscaban quererse hacer más y más y más ricos. Y cuarto, tenían como énfasis
buscar cuál era la debilidad de sus adversarios. O sea que ellos estudiaban psicológicamente, físicamente, la estructura social, su casa, su hogar, su medio, y sabían qué era lo que le faltaba para que en ese punto ellos le atacaran más fuerte y de esa manera el oponente o la persona que no quisiera estar con ellos finalmente se rendía y terminaba siendo parte de este dios del mal. ¿De qué forma sería esto tan fuerte que cuando Saúl se estaba enfrentando a ellos, de los 3,000 guerreros que él tenía, la mayoría, al ver la cantidad de estos 36,000 otros guerreros filisteos que venían contra ellos, los israelitas prefieren esconderse en cuevas o irse a otro lado del río para que no los asociaran con los israelitas, y muchos huyen o se esconden o incluso otros se asocian a los filisteos con el fin de no perder la vida. O sea, cuando el mal viene, genera tanto temor, genera tanto terror, que es fácilmente que la gente olvide sus principios, olvide sus objetivos y se entregue al propósito de otra mente, de otro corazón, en este caso del mal. La pregunta para usted hoy es: usted es seguidor de Dios, usted es seguidor de Cristo, usted proclama la palabra de Dios y se proclama cristiano, pero ¿en qué forma usted o su familia, a través del tiempo, a través de la historia o hoy mismo, es atacado con alguno de estos dioses malos que existen? Le repito, el orgullo, ¿será que usted conoce a alguien que es orgulloso? La codicia, ¿será que usted conoce a alguien que quiera tener más y más y más y ser el más rico de todas partes? La lujuria, ¿será que usted conoce a alguien que quiera satisfacerse físicamente, corporalmente, sexualmente con cuanta persona encuentra? La envidia, ¿será que usted conoce a alguien que le da envidia que al otro le va mejor, o que compró un carrito diferente, o que tiene un puesto, etcétera, que no es como el suyo? O la glotonería, esas personas que se dedican a comer y a comer y a comer y solo se entregan a llenar y a satisfacer su gusto corporal. O la ira, que de tantas formas a nosotros nos afecta en la sociedad hoy en día, cuando usted va manejando el carro, cuando una cosa no le sale bien, cuando un negocio se cae. Es tan común que estas cosas nos pasen, es tan común que estos elementos nos manipulen, que nos llevan a ir de para abajo y para olvidarnos, nos llevan a olvidarnos que tenemos un Dios y que ese Dios está en control de todas las cosas. Y la última, la pereza. ¿Alguna vez usted ha sentido pereza? ¿Ha sentido, como los colombianos decimos, flojera de hacer las cosas? Y si usted ha dicho que sí a alguna de estas características de estos dioses malos, es porque, como lo vemos acá en la Biblia, en el estudio que hacemos semana tras semana, es que todos, de una u otra forma, tenemos que estar luchando constantemente contra ese Dios malo, contra el mal. Nosotros somos cristianos, pero ¿estamos con el bien o estamos con el mal? Si estamos con el bien, le decimos no al orgullo, no a la codicia, no a la pereza, no a la lujuria, no a nada de esto, y sí al bien, y sí a hacer lo correcto, y sí a buscar la disciplina para hacer las cosas como Dios manda que las hagamos, mas no como el cuerpo quiere que nosotros lo satisfazgamos, que nosotros nos llenemos de placer carnal. Es una lucha, y esa lucha la tenemos todos, y la tenemos en